Bienvenidos a Memorias de mi Pueblo, un programa radial dedicado a la identificación, preservación y difusión de la memoria histórica del municipio de El Playón, Santander. Cada semana, escuchamos a un sabedor o sabedora de nuestro pueblo, quien nos comparte su experiencia, conocimiento y vivencias en los hechos que han marcado a nuestro territorio, manteniendo viva la historia que nos une. Esta valiosa iniciativa es liderada por ASECOM, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en articulación con la emisora El Playón Estéreo, Corporación El Convite, Corcoldeín y la Alcaldía de El Playón. Porque la historia vive en quienes se atreven a contarla. Bienvenidos. Ay, mi playón, ay, mi playón. Bienvenidos oyentes a su emisora de confianza, la 88.2, la voz de los Sagrados Corazones. Este proyecto, que se llama Memorias de mi Pueblo, es un proyecto que busca la preservación de la memoria histórica de nuestro municipio del Playón, Santander. A través de programas radiales y conversatorios, esta importante iniciativa es liderada por ASECOM con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, a través del Programa Nacional de Concertación Cultural y en articulación con la emisora El Playón Estéreo, la Corporación El Convite, Corcoldeín y la Alcaldía del Playón. El día de hoy nos acompaña nuestro moderador Santiago Botija. Qué alegría tenerte nuevamente por acá, Santiago, un nuevo episodio. Gracias, Vale. Sí, vamos ya acercándonos un poco a la recta final. De algún modo, después de meses en el que hemos trabajado arduamente sobre la preservación de la memoria histórica de nuestro municipio, feliz, siento que el pueblo ha tomado como suyo este programa porque es justamente eso, hacer memoria de su pueblo. Como playoneros a veces nos falta, y me incluyo, nos falta como sociedad y a manera de crítica social nos falta, digamos, apoderarnos un poco, empoderarnos de lo que es nuestro, ¿sí? Y una de las cosas más representativas de la cultura propia de un territorio es lo apersonado que se siente este habitante de lo suyo. Usted va a X o Y territorio y es que defienden lo suyo, ¿sí? Quieren proteger lo suyo. Entonces siento que el playonero debe continuar su trabajo justamente en eso, en apoderarse de lo suyo. Pero para apoderarse de lo suyo debemos iniciar por conocer qué es lo nuestro. Por eso este programa busca justamente la identificación, pero al mismo tiempo la preservación, pero así mismo la visibilización, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo, circular la memoria histórica. Y pues bien, hoy me place este programa. Estoy muy feliz por tener a un gran playonero que sin duda alguna le ha aportado mucho desde la cultura, y es una de las cosas que hemos dicho, que hablar de memoria histórica no solamente es hablar de aquellos hechos que sucedieron, sino cómo a través de su historia el pueblo se va resignificando, va encontrando su identidad a través de diferentes formas, y esta es una, a través del arte, la cultura, a través del canto. Por eso el invitado hoy me alegra mucho, porque es una persona que a través de su dinamismo, de su carisma, de su aporte a la cultura de nuestro municipio ha sabido aportar a la memoria. Por eso me alegra mucho tenerlo, porque además, Vale, usted lo decía ahora detrás de cámaras, a lo largo de estos programas él ha estado muy pendiente, ¿sí? A través de redes sociales mismo, muy activo con los comentarios, participativo, dando su referencia sobre cada uno de ellos, y qué bonito que esté hoy aquí con nosotros. Sabemos que ciertamente es playonero, pero no es que viva aquí en el casco urbano, y valoramos que desde la distancia él nos está acompañando hoy. Así que muy feliz por este programa que sin duda alguna nos va a aportar mucho a la memoria histórica de nuestro municipio. Así es, Santiago. El día de hoy tenemos un invitado especial que definitivamente ha hecho un gran aporte en tema cultural, y por supuesto la invitación a seguir trabajando por la memoria histórica y por la cultura de nuestro municipio, defenderla, como usted lo comentaba. Uno pues va a otros lugares de aquí en el municipio y defiende mucho lo suyo. Qué bonito que nosotros podamos llegar a hacer de esa manera. Y bueno, el día de hoy nuestro invitado especial, nuestro sabedor, es el señor Rodolfo Sierra, quien es el creador del himno de nuestro municipio del Playón, Santander. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Ya con esa introducción
quedo, como siempre, sorprendido. Es cierto que siendo un municipio joven, estamos construyendo la identidad del municipio apenas y pues siempre es muy grato saber que puede uno hacer parte de esa construcción. Siempre cuando hablamos del himno y lo que significa, termino por decir que ya después de más de 2 años y yo no asimilo la magnitud del hecho. Es como esperar a que las cosas pasen, a que se vaya conociendo más y a que la gente cada vez más como que, ay, eso que usted hizo significa mucho, y pues se siente bonito encontrar en la gente como ese gesto de gracias, qué letra, por ahí los estudiantes del colegio como que nos pusieron una tarea, colaboren con la letra, qué significaba esto. Ya va uno entendiendo paso a paso, pero todavía falta para asimilar del todo lo que significó y lo que va a significar para el municipio. Así que pues gracias por invitarme y qué bueno que me consideren alguien como tan relevante para el municipio. Yo digo, no, muy normal de hecho. Y sí, se viene de lejos, pero se viene con gusto, como el que llega de vacaciones a la tierrita. Regresa uno con mucho gusto y la nostalgia que se siente cuando uno va solo de paso por aquí. Gracias a ustedes, señor Rodolfo, por aceptar la invitación. Y sí, efectivamente el tema del himno ha sido un gran aporte cultural, porque en varios eventos culturales, en cualquier actividad, el himno del municipio no puede faltar, en las izadas de bandera, los chicos aprendiéndose el himno, y qué bonito. Y como lo hemos hablado con Santiago en diferentes episodios, tener de la mano a la persona que creó, en este caso, el himno, y saber, bueno, en qué se inspiró, por qué es tal estrofa y tal parte. Entonces, qué bonito aprender de antemano del creador del himno del municipio del Playón. Así es, vale. Entonces, no es para menos, Rodolfo, digamos, en relación a lo que usted decía, y en medio de esa construcción, qué bonito que usted ponga un ladrillito. No es para menos que el himno, que es algo propio, autóctono, que es algo representativo para cada comunidad, usted haya sido el autor de sus letras, y no cualquier letra, sino una letra que identifica al playonero. A manera de contexto y con propiedad, pues lo hablamos desde la administración del señor Wilmer Alexander Barrio Escote. Se lideró también por esa inquietud, lo digo inquietud, hoy que hacía memoria un poco acerca del tema del himno, inquietud, motivación, pasión del maestro Hugo Adrián Rincón, que en repetidas ocasiones hemos hablado. Le decía, alcalde, ¿para cuándo el himno? ¿Sí? Y yo también le decía, alcalde, ¿para cuándo el himno? Yo en ese momento presentaba los eventos de la alcaldía, decía a continuación el himno de Colombia, el himno de Santander, y quedaba uno como iniciado y el himno del Playón. Yo decía, alcalde, ¿para cuándo el himno? Y hacíamos hincapié. Para ese tiempo paso a ser secretario de gobierno, y ahora la flecha me apuntaba a mí. Entonces me decía el maestro Gabriel, ¿y ahora para cuándo el himno? Porque si bien es cierto, por parte de la Secretaría de Gobierno tenía que salir ese proceso por mediante el cual se elegía la letra del himno y demás. Entonces la flecha está a mi favor, pero hicimos un trabajo riguroso, queríamos que fuera lo más transparente posible. Entonces se hizo una convocatoria pública para que las personas presentaran la letra mediante seudónimos, ¿sí? El suyo, ¿recuerda cuál era, Rodolfo? Rocky. Y hablamos del significado si quiere, con mucho gusto. Exacto. Entonces, antes de llegar allá, entonces cada uno presentaba su letra de manera anónima, que allí también hay una historia súper interesante sobre quién llevó el sobre. Me acuerdo mucho quién llevó el sobre de Rodolfo. Entonces se hizo la convocatoria, participaron varias personas y se eligió un jurado que tuviera pertenencia, que tuviera injerencia en los temas culturales y literarios, además del municipio del Playón, porque se iba a elegir la letra. Por su parte, estuvo la docente Omaira Mayorga. La profe era encargada de juzgar todo lo relacionado con las letras, porque estamos juzgando una letra. Elegimos también a el gestor cultural, y ya lo hemos mencionado aquí en repetidas ocasiones, Edgar Jaimes, como creador de la bandera del municipio, y muchos otros calificativos en materia cultural. Entonces creíamos que era importante para que esa letra tuviera identidad cultural. Y también nos acompañó un representante, él es poeta, de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Gobernación de Santander. Estos jurados consideramos que eran, digamos, que tenían cualidades y tenían
injerencia en todos estos temas relacionados con el himno de nuestro municipio. Nos acompañó el Consejo Municipal, el concejal Gerardo Parada en su momento, como garante de ese proceso. Nos acompañó la personería municipal por parte de la administración municipal, digamos un proceso bastante serio. Nos acompañó custodiando, y lo decía Edgar hace unos programas, la Policía Nacional llevando estos sobres hasta la biblioteca, digamos un tema bastante serio, y dio por ganador a nuestro amigo Rodolfo Sierra, que es lo que nos evoca hoy justamente acá. ¿Por qué tiene relación este tema del himno en este programa Memorias de mi Pueblo? Primero, porque hace parte de la memoria, hace parte de la historia, hace parte de lo que nos faltaba en la identidad. Pero también tiene mucho hincapié, y ya iremos a hablar acerca de cada una de las estrofas de esta letra, y es que Rodolfo habla acerca de este tema de la inundación, que es el tema principal de este programa, pero ya de una manera poética, de una manera artística, de una manera esperanzadora, resiliente. Y ya iremos a hablar de esto, cómo ya no se habla de la inundación como este hecho histórico de gran tristeza y de bastante nostalgia para el municipio, sino se habla de que es un pueblo inundado en sueños. Entonces esa comparación es súper interesante, y cuando escuchaba una vez más esta estrofa del himno, yo decía, esto es también memoria histórica y eso hace parte de la inundación. Y con esta introducción y relación para contextualizar a los oyentes por qué hoy nos trae esta presencia de Rodolfo, queremos darle la bienvenida y el agradecimiento pues digamos por parte de toda la comunidad por este gran aporte que su merced hizo. Así que una vez más hablemos de lo que es el himno de nuestro municipio del Playón y el hincapié que tiene con su memoria, con su historia y con la identidad propia de nuestro playonero. Listo. Brevemente, y es muy valiosa la aclaración, Santi, no es lo mismo que un alcalde tenga un amigo poeta y le mande a hacer una letra. Aquí fue un concurso con seudónimo, no sabían quién era el autor de cada letra y pues ganó la mía porque consideraron que era la mejor sin saber que era la mía. Eso es, para mí es mucho más valioso saber que no fue el encargo de un amigo, saber que fue un concurso, que me lo gané, ¿sí? Eso para mí tuvo gran significado, sobre todo por el contexto en el que iba usted a entrar acerca de cómo se hizo esto. Yo para el 2023 vivía en Valledupar, pero el que tiene amor por la tierrita no la abandona aunque esté lejos. Para eso están las redes, y muy seguidor de emisora y páginas de Facebook y la alcaldía del Playón en Facebook también. Entonces me enteré de la convocatoria por Facebook. Abro el archivo, lo descargo, lo leo, todo lo que decía la convocatoria, todos los requisitos, y yo, oiga, yo puedo hacerlo. Y todo lo que decía, que qué se buscaba, qué se pretendía, yo, a mí me fluirían unas letras porque pues, la parte poética se me ha facilitado desde hace mucho tiempo, desde el colegio. Ahí ya vamos a empezar en las reflexiones. Oiga, si ustedes tienen en su familia o en su entorno escolar alguien que le guste el arte y que tenga habilidad para eso, no le hagan bullying, que uno se frustra. ¿Cuántas veces me verían a mí? Bueno, no me verían porque lloraba a escondidas, pero ¿cuántas veces después de una presentación en el colegio, al ver que los compañeritos se burlaban o daban la espalda mientras uno echaba las coplitas que con tanto esfuerzo hizo, cuántas veces me iría para un baño a llorar? No me acuerdo. Pero eso frustra al que tiene la vocación. Entonces, piénsenlo antes de burlarse del artista que se atreve a mostrar lo que sabe hacer. Bien. Y que muy seguramente esas personas que se burlaban no son capaces de hacerlo ni siquiera. Bueno, pero más allá por el daño. El daño es feo. Hay ciertas etapas de la infancia que yo he tratado de borrar por eso, porque es triste recordar que la primera vez que quise cantar coplas con un profe que tocaba la guitarra y por primera vez yo escuchaba el ritmo de bambuco, para cantar copla trova paisa, la trova tradicional. Se preparó muy bien ese trabajo y apenas empezaba, llevaba 3 trovas cuando los estudiantes levantaron y se fueron porque era el último acto del día. Y no sé, los profesores o no sé qué, pero lo que para mí era una gran presentación se convirtió en un gran trauma
Porque, por ejemplo, para un adulto de pronto es un poquito más fácil asimilar el tema de listo, es entendible, puede ser que ellos tampoco sean capaces, yo sí lo estoy haciendo, lo estoy logrando, pero explicarles a un niño es más complejo. Entonces el tema de, uy, es mi primer debut, voy acá a triunfar y el ver la reacción de los compañeros siempre puede llegar a frustrar un poco. Entonces ahí la invitación podría ser, en lugar de criticar de pronto el talento, apoyarlo y decir, bueno, usted puede. Y bueno, ¿quién diría que ese niño que de pronto en su momento, en su primera presentación no le fue tan bien, actualmente puede decir, fui el ganador del concurso de crear el himno del municipio, que no fue por nombre, porque no venía con el nombre, que uno diga, es que él ganó porque decía el nombre de él. Y los amigos le eligieron, ¿no? Sí. Y a pesar de eso, de todo lo que usted mencionaba, Rodolfo, siguió su carrera artística, Sí. siguió su sueño. Sí, Santi hizo tipo 15 años, 1997, el padre Esparza hizo unas fiestas patronales culturales. Lo más aburrido del mundo, decían en ese tiempo, porque el padre no apoyaba los conciertos, la rumba, el trago, sino solo eventos culturales de parte de patronales. Dijeron, si quieren hagan feria y estas aparte, pero lo que es de la iglesia va con cultura solamente. Hicieron ese año el concurso y es mi primer trofeo de campeón de trovas que tengo en mi repisa. En el 97 me eché unas trovas ahí, no hubo nadie más trovando, así que gané. Sí. Sí. Pero digamos que esto no es de ayer, o sea, el tema de la trova no es de ayer. 97, o sea, hace 28 años. Hace poquito. Ya, 28, sí. Entonces, en ese mismo año que yo tenía 15 años y estaba por ahí en 9º grado, pues yo sentí que tenía con qué poder trovar en otros escenarios y ahí fue donde sucedió lo del colegio, en tremendo coliseo, todos los estudiantes y bueno. Dejé de hacerlo con la misma entrega, pero me volví trovador eventual. Jocosamente digo que yo fui mucho tiempo un trovador de 3 cervezas, porque más o menos después de 3 cervezas que me brindaran los amigos empezaba a echar trovas ahí y era muy fácil encontrar quien brindara, ¿no? O sea, sabían que soltaba su parte artística cuando se entusiasmaba y qué mal haberlo hecho con alcohol, ¿no? Obviamente. Pero sí, durante mucho tiempo fue así. Sin embargo, fue mesurado y paré a tiempo. No hubo como consecuencias. Y no dejaba yo de improvisar mis versos. En alguna parranda vallenata por allá en tiempos de política en Piedecuesta, que fue donde fuimos a vivir por cuestiones de violencia. También me di con mis versitos ya en ritmo de vallenato y nunca lo dejaba. Hasta el 2016 que ya se puso al frente de la Casa de la Cultura Piedra del Sol un proyecto de trova con un trovador muy reconocido aquí en Santander, el Gato de Santander. Entonces yo acudí a la Casa Piedra del Sol y ahí fortalecí mi proceso. Ahí me convencí de que sí podía trovar en escenarios y ahí empecé en el 2016 ya a trovar en serio, ya a llamarme trovador, primero como el indio, luego como el poeta y el poeta Fito Sierra, ya como Fito Sierra solamente. Pero nunca me aparté de las letras, también escribía poemas, canciones por ahí, unos para olvidar y otros para llorar. También de algún modo ese tema de la elección de Fito, sin saberlo por supuesto, es un reconocimiento a su trayectoria, es un reconocimiento a la resiliencia, es un reconocimiento al valor que tuvo un playonero de seguir esa misma línea artística. Hablemos un poco, mi amigo Fito, usted hacía un homenaje el día de la oficialización del himno del municipio del Playón en el Festival Nacional de Danza por Parejas del año 2023, allí en el aula múltiple. Hacía hincapié en cómo fue la entrega de ese seudónimo, de ese sobre, digamos, bueno, a manera de homenaje también. Listo, empecemos. El sobre yo lo marqué con el nombre de Rocky, porque son las iniciales de los 4 miembros de mi familia nuclear. R. Rodolfo, y no por ser yo iba de primero, por ser el más importante, sino porque cuadraba el nombre. O de Oscar, mi hijo mayor, K de Carla, mi esposa, y de Iker, mi hijo menor. Es algo muy básico, muy simple, pero es como nos identificamos como núcleo familiar, Rocky. Y le puse el seudónimo aquí en un día lunes festivo mientras iba rumbo a Valledupar.
le puse mi seudónimo a un sobre. Por ahí en la única papelería que estaba abierta encontré los sobres y las copias, porque yo traía todo en el computador para imprimir aquí. Imprimí y pues obviamente era festivo, la alcaldía estaba cerrada. El martes era el último día para entregar los sobres. Entonces yo dejé toda la documentación hecha y busqué a una persona que jamás se negaba a hacer un favor. Doña Otilia. La señora Otilia fue la encargada de hacerme el favor de llevar ese sobre a la alcaldía y entregarlo. Doña Otilia Vargas, que falleció meses después. Ella entregó ese sobre, doña Otilia. Me hizo el favor. Ella incluso decía, yo sé que usted va a ganar, mijito. Un amor de mujer. Le debo en gran medida haber podido entregar ese sobre. Ella fue la que hizo el favor. Sí, súper interesante. Sí, recuerdo el día que llegó la señora Otilia a la oficina, digamos a la oficina en la que yo estaba, a llevar ese sobre, y de verdad fue bastante significativo meses después y justo más después en el reconocimiento ver cómo usted le hacía este homenaje. Mi amigo Rodolfo, iniciamos a hablar un poco de el himno, de cada una de las estrofas y cómo construimos Playón, cómo construimos este municipio, cómo se describe ese municipio en esas estrofas, en esas líneas. Y lo que decía usted también, algo curioso, y es qué significan, porque una cosa es lo que yo creo que significan, otra cosa es lo que creo que dicen, otra cosa es muy diferente a lo que el autor quiso apuntarle. Y esto lo digo, digamos, en relación, por ejemplo, también al tema de la bandera. Hace unos días hablábamos con su creador, con nuestro amigo Edgar Jaimes, y él daba una explicación y yo pensé que era otro el significado, ¿sí? Entonces qué bonito preguntarle justamente al autor, y que además esto hace parte de la promoción misma del himno, decirle al playonero, tenemos un himno, este es y eso significa, y de parte del mismo autor. Claro. Básicamente el himno era las 4 estrofas que ahorita están en 2 grupos, parecen 2. Y el coro iba después de las 2 primeras. Bueno, fue como se presentó, pero obviamente la modificación va de acuerdo al uso adecuado del himno, cosa con la que yo estuve totalmente de acuerdo. Entonces, como no empezaba con el coro, sino empezaba con las montañas, con que brota vida en el suelo, es porque yo a través de las 4 estrofas quise hacer una comparación con la vida del ser humano. Desde el nacimiento, brota vida en este hermoso suelo, es nacimiento, entre aromas de la cordillera. Para mí es muy significativo reconocernos como montañeros. Nosotros somos habitantes de la cordillera, aunque estemos cerca de ya la parte cálida, para decir que somos costa caribe, ¿no? Y más de uno Playón, el nombre parece que fuera de costa, y cuando yo digo yo soy del Playón, ¿y eso a la orilla de cuál mar? No sé, no. No, y mire Playón. Que Carlos Vives hace poco escuchaba una canción justamente, y es súper interesante eso que usted dice, porque cuando la gente escucha Playón cree que es playa, y si bien es cierto, tiene que ver en su momento con la arena y demás. Sí. Y dice Carlos Vives en una de sus canciones, yo nací de los playones, dice Carlos Vives, a la orilla del río Cesar. Entonces va muy relacionado a lo que usted está compartiendo. Bueno, sí, llamándole playón precisamente a ese playa, montón de arena en el entorno ahí de resulta que lo que hay aquí es montañas, ¿no? Y eso es cordillera, y debemos reconocernos como habitantes de la cordillera, porque eso tiene una gran ventaja en cuanto a la riqueza hídrica, riqueza forestal, la variedad climática que permite muchísimos cultivos, muchísimos alimentos se pueden cultivar en nuestro municipio. Entonces, desde brota vida, se hace el paralelo con el nacimiento del ser humano, brota vida en este hermoso suelo, lo de el brotar vida del suelo es una metáfora, pero intento hacerla con palabras de fácil comprensión. Yo no quise utilizar un lenguaje poético muy pulido,
porque el himno es para que lo cante todo el mundo. Desde el niño Y qué feo que alguien empiece por allá con un himno que dice, es un himno muy bonito, ¿no? Pero dice, oh gloria inmarcesible, y la mitad de los colombianos no saben qué es inmarcesible. Tienes razón. Yo evité el uso de palabras rebuscadas en el Muy himno. técnicas, ¿no? Sí, esa tecnicismo. Incluso que a veces no como- la pronunciamos bien, la palabra inmarcesible. Entonces, bueno. Brota vida en este hermoso suelo entre aromas de las cordilleras. Que además, Rodolfo, justamente como parafraseando, analizando esta primera frase, esta primera parte dice, brota vida en ese hermoso suelo, y además que estamos en una tierra muy productiva, ¿no? Que brota vida, brotan los alimentos, todo lo que produce, Exacto. toda la piscicultura, la avicultura, toda la producción agrícola de nuestro pueblo, que además es casi un 60%. El playón, la gente cree que es esos 2 minutos que demora pasando por aquí, pero es que eso no es ni 4 o 5 hectáreas de lo que es la cantidad de montañas que tiene nuestro municipio. Entonces tiene mucha relación a esta vida que brota este hermoso suelo. Sí, claro, los cultivos. Además de hacer el paralelo con la vida del ser humano, como nacemos aquí como playoneros, obviamente, somos una despensa agrícola. Y bueno, lo del alma noble, pues obviamente es algo en lo que se enfatiza en torno al carácter del playonero. Nosotros somos seres humanos nobles, no somos soberbios, hemos sido resilientes, que es una palabra muy de moda en mi tiempo. Bueno, habría podido quedar en el himno en alguna parte, pero pues les digo, ¿para qué unas palabras tan técnicas que la gente de pronto no conociera el significado? Evite eso. Y es una de las cosas que ahora está de moda, por ejemplo, es decir, incluso lo vi hace poco en una de las camisetas de los muchachos del club de aquí del municipio, dice orgullosamente playonero, dice aquí en la parte de atrás, porque aquí justamente en el himno, en esa tercera línea, dice, es mi orgullo ser un playonero de alma noble como es nuestra tierra. Entonces esa es una de las cosas que la gente, y he visto que cantan con orgullo justamente, ¿sí? Porque es que orgullo ser un playonero, y lo que usted decía de los playoneros, que son muy buena gente. Sí. Yo he sido un poco más crítico del apego por la identidad territorial, y usted lo decía en la introducción, cada uno defiende con ahínco la tierra en la que nació, pero esa defensa no puede pasar por menospreciar la de los demás. Toda tierra es hermosa para el que nace en ella, y el playón para muchos puede ser un pueblito más, 2 minutos de un comercio congestionado, y para los que vivimos acá es un hermoso lugar donde ver desde las montañas los amaneceres o los atardeceres, dependiendo de dónde estemos, y donde incluso sentarnos a ver correr el agua del río Playonero en sus orillas. O sea, no podemos pasar por encima de otro pueblo para decir es que el mío es más bonito, porque pues, eso genera conflicto, pero el Playón es muy lindo. ¿Sí? Y el municipio es acogedor, e incluso las personas que observan nuestros episodios, que nos están observando desde otros lugares, se sienten orgullosos, y el tema de estar como lejos de la tierrita les da como duro, porque el municipio del Playón es amañador, acogedor, como usted lo comentaba, es de gente noble, agradable. Bueno. Y Rodolfo, aquí viene la parte que es la que nos evoca justamente en este programa, porque ya bien lo decía al inicio, estamos hablando del hecho histórico, uno de los hechos históricos que es el que, digamos, que suscita este programa, que es el tema de la inundación, y aquí usted lo refleja de una manera mucho más linda, ¿sí? Mucho más resiliente. Continúa diciendo el himno, ya en la segunda, el segundo momento de la primera estrofa, Sí. dice, son tus campos inundados de sueños, dando fruto de amor y esperanza. Entonces vea cómo abordamos este mismo tema, pero ya de una manera muy resiliente, ¿sí? Inundados, si bien es cierto, una inundación aplastó los sueños de muchos playoneros de aquella época, en el año 1979, pero estamos hablando de que ahora esta tierra, este campo está inundado en sueños. Qué bonita reflexión que se hace ahí. Sí. Para mí es difícil valorar el himno, pues porque yo lo hice,
pero es muy grato saber que gusta esa parte porque pues con ese objetivo se escribió. Es decir, darle un nuevo significado a lo que es una inundación. ¿Sí? Yo imaginaba, porque yo sabía que iba para un concurso, yo imaginaba que otros autores, que hay mucho talento en el playón, otros autores iban a decir después de la tragedia, o con el luto en el alma, no recuerdo yo las letras porque tuve acceso a ellas de manera como curiosa. Yo quería saber qué decían los demás artistas y muy buenos poemas hubo también. Sin embargo, yo decía, si alguien quiere ver la tragedia por el lado negativo, se va a quedar en eso. Démosle un nuevo significado. Y como hablábamos de la riqueza como despensa agrícola, de la producción, pues entonces, oiga, tus campos, los campos del playón, pues yo soy sanpedrano, yo soy del campo, los campos del playón están inundados, pero de sueños. Ya no es inundación con lágrima, con luto, con tristeza, ya la inundación tiene un significado distinto. Nos inundamos de sueños. Y usted sabe que una inundación es abundante. Estamos abundantes de sueños. Quise darle ese significado y creo que impactó mucho porque Edgar resaltaba esa parte que le había gustado al poeta que venía de Bucaramanga, sí. Y a la profe de literatura, porque decía, es que mire la metáfora usada aquí, como así que un campo inundado, pero de sueños, eso no se ve, eso es como contradictorio, pero resalta mucho. Les gustó, y eso es lo importante, que les gustó a ellos y que ojalá que a todos los playoneros que lo escuchen, oigan, qué buen recurso, inundados de sueños. Sí, con ese objetivo se hizo y qué bueno que lo interpreten de esa manera. Sí, yo tuve la dicha de leer los demás, las demás propuestas, y queda uno con la sensación en algunos que hablaban de la tragedia, justamente, ¿sí? Si bien es cierto, el playón, digamos que hablar del playón es hablar de la tragedia, pero ¿cómo hablar de la tragedia sin quedar con ese dolor o esa sensación de tragedia? ¿Sí? Entonces, una de las cosas que le gustó al jurado fue eso. Hay otro aspecto que es súper importante, que justamente su merced lo mencionaba, y es ese recorrido de 2 minutos que muchos se quedan con eso. Entonces, el playón ha sido característico también, entre otras cosas, por la gran riqueza culinaria que tiene. Y en esos 2 minutos, para muchos termina convirtiéndose en media hora o hasta 1 hora, porque aquí ya usted lo decía, conquista al viajero que pasa. Entonces tenemos una vitrina de 2 minutos, pero muchos se quedan en las panaderías aquí iniciando, o quedan atrapados en la mitad de la quesería, o quedan atrapados saliendo con la carne oreada, los chorizos y demás. Entonces es una estrategia de 2 minutos, pero muy llamativa. El playón es muy visitado por los viajeros, por los turistas, por lo menos en la parte céntrica, porque aquí nos dice aquí también en la tercera línea de el segundo momento de la primera estrofa, que alimenta a grandes y pequeños y conquista al viajero que pasa. ¿Qué turista no habla de la carne oreada? ¿Qué turista no habla del queso? ¿Qué turista no habla del yogur, de los dulces? ¿Qué no habla del pan? Entonces, súper interesante esa parte. Ahí hago una pequeña intervención, Santiago. Me pasó, de hecho, yo me hice amiga de unas niñas y pues fue en Bucaramanga, estábamos hablando súper normal y me dijeron, ¿tú de dónde eres? Yo le dije, no, del municipio del Playón. Yo le dije, ¿lo conoce? Me dijeron, ay, sí, nosotros siempre que pasamos paramos a comer carnecita oreada en un restaurante que hay súper rico. Entonces ahí sí puedo aplicar tal cual lo que dice el himno, los viajeros se detienen a probar la deliciosa gastronomía que para nosotros puede ser ya muy normal, sí, para el viajero es súper llamativo. Pero no digas el nombre del restaurante porque publicidad no pagada. Sí. No, y mire, lo que dice Vale es súper curioso porque son muchos. Aquí hablamos de la carne oreada, un ejemplo, pero preguntémonos hace cuánto no vamos a un restaurante del Playón a comer carne oreada, ¿sí? Y es mucho más resaltada, mucho más digustada, apreciada por los de afuera que ni por nosotros que estamos aquí a un pasito. Entonces con esta parte termina la primera estrofa, ¿sí? Entonces ya hay una introducción bastante interesante hasta el momento. Resaltemos esa parte. La convocatoria requería que se hablara también del dinamismo económico por estar ubicados el centro poblado sobre la vía principal. Entonces la parte comercial iba entre
cómo nos alimentamos de nuestros cultivos y también alimentamos al viajero, al turista que hace su escala en el playón. Y ya es reconocido el playón, y cuando no, pues uno se encarga de decirlo. ¿Usted dónde es? Del playón Santander, plato típico. Y yo, carne orillada a orilla de la carretera, que no es lo mismo. Tiene que estar a orillas de la carretera. Sí, súper interesante. Pasamos ahora al coro. El coro, yo no recuerdo, o no sé si me ayuda Rodolfo, creo que le cambiamos una palabra. ¡Ay, Dios! Sí, me parece. Bueno. Sí. No, digamos de alcanzando, ¿sí? Sí. Creo que fue alcanzando, digamos, tenía otra palabra, pero justamente para no hacer apología a ese dolor, a ese pasado triste, el maestro Guadrián, digamos, se sugirió poder cambiar, digamos, que se hace a manera de sugerencia, porque usted es el autor de la letra. Los jurados también. Los jurados sugirieron. Los jurados también solicitaron que ese puntico casi me hace perder, decía. Es que aquí le metió apuntando y apuntar es armas y no. Sí, digamos como que ya hemos, digamos que ya mucho dolor con tantas apuntadas que hemos vivido en este pueblo, ¿sí? Sí. Entonces inicialmente la letra original pues decía tus montañas apuntando el cielo. Apuntando ¿sí? al cielo. Pero finalmente quedó tus montañas alcanzando el cielo, ¿sí? Porque el playón, algunos dicen está en un hueco, pero no es que esté en un hueco, es que las montañas que están bastante altas, el playón está arropado por las montañas que son bastante altas y es que aquí el playonero del casco urbano, no sé si haya visto las montañas de Santa Bárbara, no sé si haya visto los Filos, El Pino, San Pedro, La Bateca, digamos toda esta zona de Betania y demás que son señoras montañas, ¿sí? Entonces es muy acertado cuando se habla de tus montañas alcanzando el cielo. Sí. Que además es el coro, con eso iniciamos el coro. Tus montañas alcanzando, lo que le decía, para mí es muy importante reconocernos como playoneros, montañeros, perdón. Tus montañas alcanzando el cielo, no solo es las montañas, o sea, si en ellas simbolizamos a las personas con sus sueños de los que ya se había hablado, pues vemos que también estamos llenos de sueños y estamos alcanzando metas. Llegar al cielo es estar en lo más alto, alcanzando el cielo. El tema de las montañas, que de pronto no sé si las personas del casco urbano no han tenido de pronto la posibilidad de ir a veredas, pues sí he tenido la posibilidad. Y de hecho hace poco tuve la oportunidad de ir a la vereda al frente y se ve el municipio envuelto por montañas. Estamos rodeados de naturaleza y de ahí, gracias a eso, también Edgar Jaime se inspiró en la bandera del municipio. Esa fue la perspectiva. Cuando Edgar dice, él vio esa imagen desde la vereda al frente, vio la bandera, ¿sí? Que es la parte verde, que es la parte mayoritaria de la bandera, que es verde. Justamente el verde significa digamos la montaña, ¿sí? Lo verde de nuestras tierras. Continúa diciendo el coro. Decía al inicio tus montañas alcanzando el cielo, que además esa simbología de alcanzar el cielo, alcanzar lo alto, alcanzar la meta, no lo había visto de esa manera. Qué lindo. Continúa diciendo tu suelo fértil y aguas cristalinas. Ya hablamos de la fertilidad del suelo playonero, de esa capacidad de esta tierra de producir cualquier tipo de alimento, diferentes tipos térmicos, desde la mora del pino, desde el calor de San Pedro para producir cacao, producir yuca, plátano, es decir, una fertilidad en todo el sentido de la palabra súper interesante para complementar algo que es también característico, y se dice en algún momento que el municipio del Playón, además el casco urbano, está rodeado no solamente de montañas, sino también de agua. Por aquí por la Naranjera, por aquí por la Negreña, por aquí por la parte de abajo del río Playonero. El Playón se decía entonces que era uno de los municipios con más riqueza hídrica del departamento, y el coro lo resalta. Dice entonces, tu suelo fértil y aguas cristalinas. ¿Qué podrías decir de esto, maestros, al momento? Yo estudié en el Camilo Torres viniendo del Playón, pero yo aprendí a nadar a los 5 años en una quebradita que pasaba por debajo de mi casa. De San Pedro. Aguas totalmente diáfanas, pero no podía poner diáfanas porque esa palabra no es cristalinas. Algo que todo el mundo sabe que es cristalino. Aguas transparentes, aguas puras. Ya
si algo me marcó a mí el agua, es que en algún momento de mi vida busqué tranquilidad, busqué como una etapa como de crecimiento interior y bueno, locuras de joven le llaman ahora. Y gran parte de eso era ir a meditar en un espacio tranquilo, y el espacio tranquilo para mí era sentarme en una piedra en la mitad de la quebradita y escuchar las aguas recorrer alrededor, aguas cristalinas recorriendo. Entonces las aguas con todo lo que puedan simbolizar, con todo muy epicúrea la cosa, nadie se baña 2 veces en el mismo río y cosas de esas, dejando a un lado todo eso, el playón tiene una gran riqueza hídrica. E incluso es un plan muy común, ¿no? El tema de ir al río, disfrutar del agua, un rato agradable. Entonces me pareció muy bonito. La verdad tengo que admitir, lo primero que yo me aprendí del himno, porque a uno se lo hace en el colegio aprender. Hoy en día ya uno se lo tiene que aprender, fue el coro. Y fue lo que más me marcó y eso me generó un amor al himno. Y pues qué bonito nuevamente le resalta el hecho de tenerlo acá. Pero es que además es lo más difícil, el coro, ¿no? Creo, digamos, porque es lo que genera recordación, es lo que genera como esa identidad, y simplificar o sintetizar todo lo que ya hemos hablado del playón en un coro no es para nada fácil. Su merced ahora nos hablaba algo del agua, del río, de los neumáticos, ¿cómo era esa...? Es que voy por partes. Después de la quebradita en la que nadaba de niño y meditaba de joven, más abajo es el Salto del Indio, San Pedro de la Tinta, y ver ese chorro de agua, cómo genera también allá el impacto al caer y todo eso también me acompañaba desde joven. Y en el colegio yo tuve un grupito de amigos ya en la parte final, por ahí en 10º y 11, que íbamos a montar en un neumático chiquito para Capulina y unos más grandecitos para Carlos y yo, Carlos Galvis, todavía me acuerdo, Carlos Galvis y Capulina, y bajábamos en el neumático con Ervin Vera, fue un par de veces también, yo soy de esa promoción, bajábamos en el neumático por el río Playonero, adrenalina. De hecho, una 10ª que escribí dentro de un poema que hice para el playón, es una glosa, y esa glosa pues, consta de una copla inicial de 4 versos, y cada uno de esos versos hace terminar una 10ª. Una 10ª es una estructura octosílaba, pero no vamos a hablar de formas de lenguaje, solo que sí le construí una de esas 10º al río Playonero, y esa es para la glosa que debe terminar con quiero estar en tu presencia. La glosa era tierra de mis alegrías de infancia y adolescencia, quiero estar en tu presencia cuando se acaben mis días. Entonces a partir de eso hice 4 10º. Una por presentación en un grupo de decimeros en WhatsApp, ya nos acercan con el mundo, entonces ahí hay amigos de Colombia y de toda América, cubanos, puertorriqueños, mexicanos, uruguayos, argentinos, varios colombianos, no sé, se me escapa alguno de los panameños. Entonces alguien propuso el ejercicio, preséntese con una 10ª sobre ¿usted de dónde es? Responda ¿usted de dónde es? Y me salió una muy bonita que la quise retomar para esto. Antes del himno, eso fue mucho antes, y decía: contaré que soy de donde las montañas nos abrazan y los sueños se entrelazan en paz como corresponde. Allí la gente no esconde su cara ante un buenos días y entre cantos y poesías se vive a satisfacción. Soy nacido en el playón, tierra de mis alegrías. Y luego vino la de el río. Río Playonero sagrado, con el re significado, ya no es río Playonero maldito, traicionero, no, río Playonero sagrado, porque se le tiene respeto. En tu agua pude nadar, qué adrenalina bajar, era un redondete inflado. Aunque el tiempo haya pasado y no hay foto de evidencia para mostrarle a mi herencia la verdadera alegría, el neumático en mano un día quiero estar en tu presencia, y eso es algo que le debo a mis hijos.
primero que terminen de aprender a nadar y luego comprar o alquilar neumáticos y decirles, vamos, yo creo que para ese día tenemos que llamar bomberos, defensa civil y todo, venga, porque es que yo quiero que mis hijos bajen, igual que lo hice yo, por el río Playonero. En su época no había defensa civil ni nada, o sea, es decir, no. Puro instinto de supervivencia y buenos compañeros. No había ninguna medida de seguridad. Buenos compañeros, uno sabía que ellos no lo iban a más filósofo era el chuzo del neumático, más adrenalina, ¿no? Uy, era algo que quedaba mucha adrenalina y terminaba uno aquí en la parte de abajo del playón, ya se bajaba uno antes de llegar al puente, no, después del puente viejo, se orillaba uno y ya pasó la adrenalina. ¿Qué cuento de celular, no? ¿Qué cuento no, nada, no hubo foto de evidencia, por eso la décima lo dice. Pero sí, el río tiene gran relevancia para mí como para muchísimos playoneros. Entonces tenía que ser parte fundamental dentro del himno y por eso tiene como 3 menciones, 3 alusiones ahí. Así termina ese coro, bueno, con la parte que quizás a mí más me gusta, y eso donde se resalta el playón Tierra de Paz y Vida. Para mí significaba mucho que eso estuviera ahí plasmado, que el playón ya es Tierra de Paz y que tenemos que hacer muchos esfuerzos para que siga siendo Tierra de Paz. Ojalá se den las cosas como van hasta el momento y no volvamos a vivir etapas tan tristes. Sí, y Rodolfo lo dice de la experiencia, ya lo decía, tuvo que salir de nuestro municipio a causa de la violencia y es otra de las finalidades de nuestro programa, promover una cultura de paz, ¿sí? Una sociedad que transita hacia la paz, hacia la no repetición de todo lo que ustedes pudieron ver. Además, antes de esa descripción del playón Tierra de Paz y Vida, da algo que también nos queda mucho en el corazón y después de hablar de aguas cristalinas dice: de pujanza eres el ejemplo, ¿sí? De pujanza eres el ejemplo, y aquí resume todo lo que a lo largo de la historia del playón ha tenido que vivir, y después de esto decir: de pujanza eres el ejemplo. El playón, Tierra de Paz y Vida. Este es entonces el coro. Lo repetimos, maestro, para que quede pues en la memoria de las personas. ¿Cómo sería entonces el coro? Tus montañas alcanzando el cielo, suelo fértil, aguas cristalinas, de pujanza eres el ejemplo, el playón Tierra de Paz y Vida. Excelente, al final lo cantaremos, bueno, lo cantará Vale con sí. Con el maestro. Dios, interesante todo lo que se ha gestado hasta el momento. De esto podría salir hasta un libro, ¿no? De la explicación, del significado. Es interesante todo lo que en unas letras no se alcanza a decir, ¿sí? Y yo creo que, y valoro mucho eso, como en una frase digo toda una historia, como en una frase digo todo lo que ha pasado en el playón. E incluso, o sea, nosotros lo leemos, lo cantamos con orgullo y listo, uno lo siente, ese orgullo playonero, para el saber la historia, en qué se inspiró para escribir cada estrofa, hace que los playoneros en una próxima ocasión la canten con más orgullo. Eso permite que nos apropiemos más de este himno, e incluso estaba ya leyendo la estrofa número 2 y me pareció muy bonito porque narra, incluso también incluye a las personas que en ese momento están viajando por el mundo. Para allá vamos. Sí, interesante hasta el momento. Y para terminar el coro, este aguas cristalinas me queda sonando porque son esas mismas aguas que llamamos cristalinas, esas mismas aguas indefensas, entre comillas, son las que en algún momento destruyeron al playón, ¿sí? En algún momento, y lo decía el maestro Rodolfo, se les llamaba al río como traicionero, ¿sí? Y lo hablamos en algunos episodios, una de las canciones que en su momento, en el año 2021, reconocimos aquí con un maestro de Aguachica, César, sí. Decía: ya no te quiero, río traicionero, porque te has llevado lo que más quiero. Entonces siempre se le ha dado muy mala fama al río, pero no hay que recordar justamente de que son unas aguas cristalinas que nos dan vida, por supuesto. Vamos entonces a la estrofa 2. A la estrofa 2, digamos, es muy significante porque justamente el maestro es reflejo, es consecuencia de eso, y muchos playoneros que hoy lo están viviendo, a quienes saludamos calurosamente, porque le comparto, maestro, una vez revisando con Valen las estadísticas que permite ver Facebook de las reproducciones del programa, no solo nos ven en nuestro país,
Entonces son muchos los playoneros que están por el mundo que están pendientes de su tierra. Entonces esta primer línea de la segunda estrofa lo habla. Dice: cuando tus hijos van por el mundo, Sí. siempre en alto llevan la bandera. ¿Qué pensó usted en ese momento? ¿Lo ha vivido en alguna circunstancia de la vida? Yo no he salido del país, pero sí, tuve que dejar el Playón en el 99. Nunca volví a vivir aquí. Usted salió del Playón, pero el Playón nunca salió usted. Y todavía soy como muy prudente cuando voy a San Pedro, por ejemplo, porque pues quedan ahí como el sinsabor. ciertos dolores de saber que lo que era de mi familia ya no es de nosotros. La tierrita mal vendida, por supuesto, en el marco del conflicto. Y que puede haber peligro. No se siente uno igual tan tranquilo allá, pues igual está rodeado de amigos de infancia y conocidos, pero con cierta precaución. Entonces yo podría decir que en ese momento, cuando escribí, fue una noche solitaria, en una habitación solitaria, lejos de mi familia, en Valledupar. Y sí, con la añoranza de estar lejos, ya no solo de Playón, sino también de la familia, pues uno se pone muy sentimental. Entonces eso fluyó, sí. Pero fluyó con un nombre propio, José Domingo González, que está en España y que nunca ha dejado de amar al Playón. Con él hemos tenido una gran amistad y yo le decía: oiga, el himno tiene una frase para usted que obviamente le cae a tantos otros playoneros que están por el mundo, que van, y es, si quieren de una vez ponernos reflexivos, es un reclamo también para la dinámica política y económica del Playón, que no ha sido capaz de darle empleo a los playoneros. Un playonero se gradúa del colegio y tiene que buscar universidad afuera, ¿sí? Bucaramanga específicamente, los pocos logran estudiar. Y se hace profesional y no hay un campo, o son limitados los campos en los que se puede desempeñar dentro del Playón. Entonces aquí hace falta dinámica económica para que más playoneros puedan quedarse aquí y no tengan que irse por el mundo. Sin embargo, estos playoneros a los que usted hace referencia, y ya bien lo dice aquí esta parte, siempre en alto llevan la bandera, ¿no? Qué bonito, y lo ve uno en fotografías, y lo decía Freddy, que varios playoneros que están en el exterior le piden a él, como los creadores, que lleven la bandera. Entonces es súper interesante. Ahí nos muestra nuestro amigo Fito. El bolso obviamente no es típico del Playón, ¿no? Vea, excelente. Pero siempre cargo mi banderita. Qué bonito. Y a veces cuando preguntan por de dónde soy, pues soy del Playón. ¿Y qué tiene bonito el Playón? Y pues empecemos a como la bandera. Yo cargo mi banderita del Playón para darla a conocer también ahí, entre las cositas como especiales que me mantienen ahí como ligado. Llevamos en alto la bandera, no en el sentido literal, no la cargamos exhibida en lo más alto, pero la ponemos en alto con nuestros actos. En lo que sea, en lo que se dedique alguien que sale del Playón. Pocas veces se ven noticias judiciales con playoneros de por medio. Somos en la mayoría gente de bien, que hacemos las cosas bien, que deja uno en alto el nombre del municipio cuando vaya a hacer una labor buena en el mundo, en cualquier parte del mundo. Ese es playonero, decimos con orgullo. Ese es playonero. Se siente bonito, ¿no? Se siente chévere. Cuando tus hijos van por el mundo, siempre en alto llevan la bandera azul, blanco y el verde profundo. Ya hablamos del verde, hablamos de ese azul, hablamos de ese blanco. La riqueza de nuestras veredas. Sí. Como usted lo decía, San Pedrano no podría quedarse por fuera esa riqueza de nuestras veredas. Y
Y con Edgar hablábamos y él me decía, me quedé viendo las estrellas con respecto a la bandera, porque de hecho podría haber rimado en algo con estrellas. Pero para mí, por venir del campo, por ser de vereda, el verde no es verde fecundo aquí, sino verde profundo, para ya no hacer alusión a lo fértil de la tierra, sino a las veredas más alejadas, verde profundo, a lo lejos. La profundidad con la que se ve el verde en los amaneceres o en los atardeceres allá, en las montañas más alejadas, que también son veredas de también playón. son pueblo. La Exacto. riqueza de nuestras veredas, ya sea porque son montañas vírgenes y la naturaleza es riqueza, o ya sea porque son cultivos que también generan riqueza para el municipio. Ese es el verde profundo, las veredas más alejadas, que también están incluidas, ¿no? Para que no, es que eso se inventaron un himno para el playón allá, para los del pueblo, no, para todos, hasta la vereda más alejada tiene su parte ahí, el verde profundo. La Colombia profunda. La riqueza de nuestras veredas. Así es, excelente. Digamos que esa riqueza en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y no desconocer a quienes son mayoría en nuestro pueblo. La población campesina representa más del 60% de nuestra población y a ellos le debemos todos. No hay ciudad sin campo, ¿sí? Entonces son ellos quienes trabajan para labrar la tierra, para cosecharla y pues para nosotros poder alimentar. Digamos, no quedaron por fuera nuestros campesinos, es lo importante de esto. Y termina, digamos, esta última parte de la segunda estrofa, que ya bien nuestro amigo Fito nos hacía el recorrido desde el nacimiento, su reproducción a través de la fecundidad, de toda la fertilidad de nuestros campos, sale, pero también como todo en la vida muere, ¿sí? Y la última. Entonces termina diciendo, ya muy nostálgico, melancólico, pero también muy significante, estas lindas letras. En el día en que mis ojos se cierren, tus paisajes llevo en mis pupilas y deseo que en un buen suelo me entierren bajo una heliconia florecida, ¿sí? Súper interesante porque aquí ya llega como a la recta final también de la vida misma, y es en el día que nuestros ojos cierren, ya hemos conocido los lindos paisajes del municipio del Playón. Adicional, Santiago, que incluye la flor heliconia, que es muy representativa aquí en nuestro municipio, que incluso tenemos un festival que se llama Festival Heliconia de Oro. Antes de seguir con el tema, referente a la frase que usted nos comentó de Jorge Velosa, dice que vivan los campesinos y que los dejen vivir, porque el campo sin campesinos existe sin existir. Así es. Entonces, mire cómo nuestra identidad como playoneros también nos llega a pensar de que, si bien es cierto, nosotros no decidimos dónde nacer, ¿sí? Digamos, estamos orgullosos y felices de ser de nuestra tierra, ¿sí? Y quisiéramos algunos también morir en ella. Entonces, súper interesante además, porque hace referencia a una de las cosas que es representativas, que es propia de la identidad, digamos, lo que ustedes decían, esa construcción de identidad, y es acerca de la heliconia. Se dice, y lo hablamos con el maestro Guadrián, que es uno de los promotores de esta identidad, el Playón tierra de heliconias, ¿sí? Entonces, como la heliconia también no se podía dejar por fuera en todo este tema, sabiendo también que tenemos un Festival Nacional de Danza por Pareja, que es uno de los festivales de interés nacional. Entonces, como la heliconia, maestro, también tenía que ser parte de lo que se iba a hablar de este himno de la tierra de heliconias. Tenía que quedar ahí. Sobre todo porque es necesario reconocer los símbolos del municipio. Y la heliconia es un símbolo del municipio, y lo hice con la redundancia de decir bajo una heliconia florecida. Heliconia le llaman a la flor del platanillo como tal, pero la planta en general se llama heliconia. Generalmente está florecida, siempre está florecida, pero es como ese énfasis. La flor de la heliconia es la que tiene la magia. El enterrarme puede ser simbólico, puede ser cremado y las cenicitas ahí abonando una planta,
bonito, ¿no? Ya, desde ya hay que sacar por ahí como una partida de parte de la alcaldía para repatriación del autor del himno, para que el día que me toque digan, no, pues él dijo que quería que lo enterraran aquí en el Playón, así que aquí están los recursos para repatriar el cuerpo del autor del himno. Para eso era el incentivo económico, maestro, que se daba en la letra del himno. Ahí era para eso, para la repatriación del cuerpo en caso tal, en donde quiera que estén. por si ya se los gastó. Ay, esos eran los de la repatriación. No. Oiga, hablando del incentivo, sí hubo un incentivo, y el día que se hizo lo del lanzamiento del himno, pues yo a veces tiendo a ser muy elemental, muy básico ahí en mis cosas, y ante la pregunta ¿qué lo motivó a hacer el himno? Yo pues el premio. La plata. Pero no, o sea, uno por plata no escribe eso, porque siendo consciente fue un momento de inspiración que luego me causaba admiración. Yo, oiga, qué bonito escribí, porque a veces a uno también le falta creer en uno. ¿Sí? Entonces fue un momento en el que estuve bien inspirado, bien predispuesto. La letra que presenté no fue la que escribí de primera. Eso tuvo muchísimas modificaciones gracias a los consejos de mi esposa y mis hijos, porque mis hijos han estado muy pendientes. Cuando yo escribo algo, les digo, venga, quiero que escuchen esto y me den sugerencias, y ellos aportan. Entonces ellos aportaron, papá, ¿y por qué no usa mejor otra palabra? Papá, ¿y qué más? Y entonces como intento contarles del Playón, y entonces ellos me iban dando ideas, sugerencias, mi esposa también, para que quedara la letra final. Por eso el seudónimo también llevaba la letra de los 4, porque ellos también aportaron. Yo aparezco ahí, pero ellos ayudaron también a Uno hacerlo. solo es el nombre, pero otros sí. Las ideas. Y ya pues la parte del entierro es para cerrar desde el nacimiento brota vida hasta cuando pierden. Y yo creo que esa última estrofa resalta lo que hace que un playonero se sienta orgulloso de ser playonero, o bueno, resalta lo que significa para un playonero que se sienta orgulloso de ser playonero, que esperar que cuando se muera lo entierren en el Playón. Y he visto recientemente, hace días, murió alguien muy querido por acá, y yo estaba de paso, y prácticamente todo el pueblo estaba paralizado en torno al entierro de esta persona. Ahorita se me olvida el nombre, pero fue alguien relevante, muy querido aquí en el pueblo. Y yo decía, oiga, qué falta me hace a mí conocer más gente del Playón, porque pues yo, siendo sanpedrano, estuve muy limitado y me fui en el 99, entonces me falta conocer más gente de aquí del Playón. Y ya el joven recientemente también fallecido, también imagino que el ver ese movimiento de gente trayendo el cuerpo de alguien al que se le quería en el municipio a enterrar, pues como que tenía que estar consignado ahí. Oiga, que me entierren en el cementerio del Playón. Podríamos decir que la síntesis de esto sería: playonero nací, playonero vivo y playonero moriré. ¿Qué mejor manera de poder terminar, maestro, este espacio que además ha estado muy ameno y el tiempo se nos pasa súper rápido? Pero ya para terminar, quisiera que nos deleitara con, ya sea usted lo dirá si de manera recitada, de manera poética o de manera cantada, como para poder cerrar con broche de oro este espacio. Yo creo que es recitado. El canto sí, como que para las trovas nomás. Dice el himno del Playón, en el orden sin el coro de primero. Dice así: brota vida en este hermoso suelo, entre aromas de la cordillera. Es mi orgullo ser un playonero, de alma noble como es nuestra tierra. Son tus campos inundados de sueños, dando frutos de amor y esperanza, que alimentan a grandes y pequeños y conquistan al viajero que pasa. Tus montañas alcanzando el cielo, tu suelo fértil,
aguas cristalinas, de pujanza eres el ejemplo, el Playón, tierra de paz y vida. Cuando tus hijos van por el mundo, siempre en alto llevan la bandera, azul, blanco y el verde profundo, la riqueza de nuestras veredas. En el día en que mis ojos se cierren, tus paisajes llevo en mis pupilas, y deseo que en tu buen suelo me entierren bajo una heliconia florecida. Excelente, no es lo mismo escucharla así No, directamente del autor. increíble. Excelente, Vale, ha sido un programa muy productivo el día de hoy. Sí, señor, Santiago, el día de hoy ha sido un programa muy interesante, enriquecedor. Bueno, y antes de finalizar, concluir esto, señor Rodolfo Sierra, ¿qué consejo le da a los jóvenes, a esas futuras generaciones, para que se motiven y seguir trabajando por la cultura, por el municipio? ¿Qué consejo nos da? Soy más bien crítico del coaching, así que no van a esperar en mí como que piensen lo que se les va a dar, ¿no? Declárenlo y no. Sean muy aterrizados. Consejo, así como el mayor esfuerzo que puedo hacer para dar un consejo. Ojo con las oportunidades. 1. Aprovechen la oportunidad si se les presenta para hacerse un futuro. Aprovechenla si se les presenta, y lo dice alguien que ha perdido oportunidades en la vida, que me han llegado y se han ido, como la primera vez que entré a la universidad. 2. Si no se presentan oportunidades, vayan a buscarlas. A algunos se les presentan, otros tienen que ir por ellas. Busquen oportunidades. Y 3, si no se le presentaron y no las encontró, creen oportunidades. Ahí está el emprendimiento. No es muy fácil y no se da para todo mundo, pero ojo con las oportunidades. Aprovechenlas, búsquenlas o créenlas. Pero desde muy jóvenes piensen en que lo que hagan ustedes hoy redunda en bienestar de sus hijos mañana. Qué maravilloso consejo. Muchísimas gracias, señor Rodolfo, por compartirnos un poco de esa experiencia, por ese consejo tan bonito, ¿no? A veces el tema de las oportunidades, que también o las dejamos pasar, decimos, no, es que no encuentro ninguna, bueno, entonces puedes crear una. Todo es posible, el lema de Barbie, tú puedes hacer lo que quieras hacer. Entonces, bueno, un bonito consejo para los jóvenes, y no solo para los jóvenes, sino para la persona que nos esté sintonizando, en este caso viendo desde nuestra red social de Facebook, de las diferentes plataformas. Agradecimiento a la audiencia por acompañarnos en este programa tan enriquecedor. Podríamos decir que ese programa fue muy valioso. Bueno, todos son valiosos, pero en este caso el tema de poder compartir con el creador del himno del municipio, aprender un poco más, pues yo me voy y me despido de este programa encantada del himno. O sea, yo amo el himno, pero en este caso me fui ya a otro nivel. Me pareció bonito el contexto que lo resumió en palabras, frases largas, historias en palabras, o en este caso en estrofas. Versos. En versos. Agradecimientos a ustedes, oyentes, por acompañarnos el día de hoy a este programa, a este episodio de Memorias de mi Pueblo. A nuestro invitado, nuestro sabedor, el señor Rodolfo Sierra. Gracias a usted por compartirnos su historia, la creación del himno, y pues muchísimas gracias por ese aporte cultural tan valioso. Recordarles, pueden volver a ver nuestros episodios o ver el próximo episodio en nuestra página de Facebook, Emisora El Playón Estéreo, en nuestra página de YouTube, Emisora El Playón Estéreo, o directamente desde nuestra emisora, la 88.2, La Voz de los Sagrados Corazones. Esto fue Memorias de mi Pueblo, un proyecto que busca la preservación de la memoria histórica de nuestro municipio a través de programas radiales y conversatorios. Esta importante iniciativa es liderada por ASECOM con el apoyo del Ministerio de las Artes, Culturas y los Saberes a través del Programa Nacional de Concertación Cultural y en articulación con la emisora del Playón Estéreo, la Corporación del Convite, Corcoldein y la Alcaldía del Playón.
Agradecerle a nuestro moderador, Santiago Botía, qué alegría verte nuevamente y nos vemos en un próximo episodio, Santiago. Sí, feliz, hoy feliz. Esto es una entrevista que llevamos organizando hace 4 meses más o menos. Sabemos que nuestro amigo Rodolfo pues no vive aquí en el casco urbano del municipio, vive fuera del departamento incluso, entonces no era para nada fácil. Sin embargo, muy agradecido por destinar ese tiempo. Maestro, agradecerle por todo su aporte de lo que será para las nuevas generaciones y las actuales, por supuesto, ese legado que usted nos hereda de la letra poética significante del himno de nuestro municipio del Playón. Gracias por ese legado. A los oyentes, agradecerles siempre ver esa redacción en los comentarios, los compartidos en nuestra transmisión. De verdad que es muy bonito, porque eso es lo que hace que estos productos lleguen a más personas. Lo decía el maestro, él desde la distancia veía los programas. Si no fuera por esa transmisión, pues no se enteraría. Entonces, muy agradecido también a todos los que nos ven, nos escuchan y están muy atentos cada semana en esto que se llama Memorias de mi Pueblo. Para todos ustedes, un feliz día. Hasta la próxima. Esto fue Memorias de mi Pueblo, un programa radial dedicado a la identificación, preservación y difusión de la memoria histórica del municipio de El Playón, Santander. Cada semana, escuchamos a un sabedor o sabedora de nuestro pueblo, quien nos comparte su experiencia, conocimiento y vivencias en los hechos que han marcado a nuestro territorio, manteniendo viva la historia que nos une. Esta valiosa iniciativa es liderada por ASECOM, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en articulación con la emisora El Playón Estéreo, Corporación El Convite, Corcoldeín y la Alcaldía de El Playón. Porque la historia vive en quienes se atreven a contarla.